la manera misma, el conflicto militar mismo, la contraofensiva israelí, el genocidio que se está llevando adelante sobre Gaza, las coberturas mediáticas que se hicieron sobre esto, las tradiciones de los diferentes países, y hoy vamos a hablar de los palestinos por el mundo, forzadamente por el mundo, Diego. Sí, a ver, vamos a hablar de lo que pasa con la diáspora palestina. A ver, por ahí les suena un equipo de fútbol en Chile que tiene su remera, justamente los colores de la bandera palestina. Ese equipo se llama Club Deportivo Palestino, justamente. En 2014 la autoridad palestina lo llamó la segunda selección, ¿sí? Además de la selección de fútbol de Palestina propiamente recién fue reconocida en 1998 por la FIFA. Antes no, o sea, no había nada para la FIFA ahí que reconoce tantas cosas. Pero bueno, esto se lo consiguió este club chileno, que además, bueno, tuvo competiciones internacionales, ganó algunos títulos en ese país, pero también se lo consiguió a base de apoyo a la causa palestina. Por ejemplo, una que yo me acordé el otro día fue cuando quiso incluir en el número 1, claro, en vez de que sea el número, sea el mapa de lo que los palestinos reclaman y piden como su territorio, ¿no? Lo que es todo entero, sin la división entre histórica, digamos. Claro, la Palestina histórica. Bueno, esto le valió una sanción al club, incluso no lo pudo seguir usando, pero a ver, ¿de dónde viene este club y por qué viene con este tema? Porque fue un club fundado justamente por palestinos que emigraron a Chile. Fue antes de lo que se conoció históricamente como la Nakba, ¿no? Fue antes de 1948 con la fundación del Estado de Israel, pero después se fue fortaleciendo justamente por la migración de millones de palestinos por el mundo. Un dato para tener en cuenta: se calcula, el Centro Árabe de Washington calcula que hay unos 14 millones de palestinos en el mundo, o sea, de personas de origen palestino. La mitad viven afuera de los territorios palestinos en Medio Oriente, ¿no? O sea, 7 millones de personas están repartidas por el mundo. Muchas, la gran mayoría, en países cercanos a lo que es la Palestina histórica. Claro. Líbano, por ejemplo. Líbano, Jordania, Siria. Pero también hay muchos millones que viven en otros lugares. Por ejemplo, unos 500.000 viven en Chile, ¿no? Para tener un dato, es la comunidad más importante que hay en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, en Alemania se calcula que hay unos 750.000. Después viene Reino Unido y Estados Unidos, los lugares donde más se concentra esta población palestina que tuvo que irse de su país. Les decía antes lo que pasaba en los países vecinos. Bueno, ahí hay alrededor de 2 millones de personas viviendo en esos lugares, pero la mayoría vive en lo que se llama campos de refugiados, que están auspiciados, controlados por la ONU, en condiciones muy precarias. Es decir, no son los campos de refugiados que seguramente vamos a ver, por ejemplo, en otros países como en Turquía, con lo que fue cuando se fueron los sirios durante el conflicto que hay en ese país. Bueno, esto es permanente, podríamos decir, desde hace décadas. Es decir, que en Líbano vivan millones de palestinos hacinados en lugares donde no tienen condiciones mínimas y dignas para vivir. Bueno, esto se da hace décadas, fundamentalmente desde 1948, cuando empezó esto que los palestinos conocen como la catástrofe, la Nakba, cuando se funda el Estado de Israel y a punta de pistola, como vino pasando durante todas estas décadas, fueron expulsados de sus hogares. Es interesante retomar este tema porque lo que está pasando, para volver un poco más a la actualidad, lo que está pasando ahora es, básicamente, muchos hablan de una nueva Nakba. Claro. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la Franja de Gaza, nada más, del norte de la franja al sur de la franja, como pidió Israel que se movilicen, ya en estas semanas hubo 200.000 personas que se trasladaron de un lugar a otro de la Franja de Gaza, que es un territorio bastante pequeño. Ni hablar de los últimos números, que son terribles, que calculan casi 12.000 palestinos asesinados por los bombardeos, de esos más de 4.000 chicos, que son números que explican un poco esto de cuando se empieza a hablar de que hay un genocidio en marcha.
Pero bueno, un dato que a mí me resultó muy curioso también, que viven los palestinos que están en la diáspora, tiene que ver con, ¿se puede usar la bandera palestina? O sea, yo por ejemplo soy palestino, ¿puedo andar? Bueno, desde el 7 de octubre hasta acá, por ejemplo, en Alemania, donde viven casi 1 millón de palestinos, no pueden usar la bandera, Claro. está prohibido. No estamos hablando de la bandera de Hamas. No, la de su país. También sería ¿por qué? Pero, Un país que está, por ejemplo, reconocido por la ONU. No la pueden usar porque se relacionaron eso con el apoyo a un grupo que es Hamas. Entonces lo prohíben en las movilizaciones. No es algo nuevo, es algo que pasó durante mucho tiempo, en todas estas décadas. Y me gustó algo muy interesante que es, ¿vieron la sandía? Bueno, la sandía se transformó en una especie de bandera de los palestinos, especialmente en los territorios palestinos, en Israel, pero también afuera, los que están en la diáspora. Y tiene que ver con algo, hay una nota de Andrea Datri en La Izquierda Diario, se las recomiendo, está muy buena, pero a mí el dato que me gustó es que tiene que ver con cuando Israel empezó a prohibir las manifestaciones políticas en el arte en Palestina. Entonces un artista palestino, Silman Mansour, le preguntó justamente cuando fueron a cerrar una muestra a uno de los comandantes del ejército de Israel, le dijeron, bueno, pero si no podemos pintar esto, no podemos hacer arte político, ¿qué podemos hacer? Dice, bueno, pinten flores, le dijeron. ¿No? Bueno, pinten flores, pinten cosas así. Bueno, pero no sé, si pinto una flor con los colores de Palestina, ¿vos me los prohibirías? Dice, sí, te prohibiría hasta que pintes una sandía, que es justamente la que tiene estos colores, la combinación de colores. Bueno, a partir de ahí surgió esta idea de decir la sandía como representación, por ahí lo ven en redes sociales, como representación de esta prohibición que tienen millones de palestinos en todo el mundo de poder enarbolar su bandera. A ver, traía un poco esto para tener en cuenta de que lo que está pasando ahora, muchos, como les decía antes, lo clasifican como una nueva Nakba, como una nueva expulsión. Se habla fácilmente de, bueno, que se vayan a Egipto, pero que se vayan a Egipto también es esto, es esta diáspora de palestinos que siguen reclamando algo tan básico como poder volver a sus territorios. Diego Sachi.